La batalla de Junín es conocida como la batalla de los sables, algunos le llaman la batalla sin humo, porque las armas que se utilizaron fueron básicamente armas blancas, es decir, lanzas, espadas, sables. Esta jornada de la batalla de Junín, pues no hay duda, están todas las pruebas que participaron más de 1.500 guerrilleros montados del que hice referencia, ¿no? Se han juntado los guerrilleros de Yauyos, de Huarochirí, con Ninavilca, con José María Guzmán, que murió 10 días antes de la batalla en su pueblo, en Huaypacha, en La Oroya. Pero está José María Fresco, que vino de Paucartambo, está muy fiel a Miller sirviendo. Está Ramón García Puga con los 220 chaupi-guaranguinos de Pasco, juntándose también. Allí resalta también otro personaje, conocedor de la zona, es Jerónimo Gora, un ganadero de Rancas, que según se dice, acompañó a Bolívar para evitar extravíos, porque esa zona de pantanos y una serie de cosas. De modo que hubo una participación masiva en esta campaña última de esperanza de liberarse de la atadura de la represión realista en estos 4 años de guerra. ¡Don Jerónimo Gora! ¡Adelante! Miragoche Simón Bolívar, Alichu Caicanque, Marcanchi Lapán, Marcanchi Cunata, Quispiranchipa. Llegaron a reunirse casi 10.000 hombres patriotas en las divisiones colombianas al mando de Córdoba, la primera, la segunda al mando de Lara, la división peruana al mando de La Mar y también los guerrilleros que acompañaron en todas estas campañas. Tropas eminentemente nacionales, hombres que se sumaron a estas campañas decisivas finales, tanto de Junín como de Ayacucho. A las 4 de la tarde del 6 de agosto pasan por el Abra de Chacamarca las fuerzas peruanas, patriotas, dispuestas por Bolívar, en un sector que estaba encajonado, porque teníamos las alturas del los propios cerros, las ruinas de Chacamarca, y el otro lado también las alturas naturales de Junín. Pero en esa Abra decide Bolívar de que se inicie el ataque, encolumnando a la caballería patriota. El ejército realista tenía una tremenda seguridad de ganar la batalla. Canterac estaba más que convencido de esto. En el primer tramo, en los primeros minutos, el ejército realista estaba llevando la delantera. La configuración del terreno había hecho de que un escuadrón de los húsares del Perú había quedado en una cubierta que el terreno le ofrecía y no podía desplegarse porque estaban encolumnados. Los realistas, más bien aprovechando el espacio de la pampa de Junín, sí se despliegan en línea y atacan de manera impetuosa hacia la caballería peruana. Fue una batalla muy cruenta con los patriotas, ¿no? Necochea es herido, varios son heridos, muertos. El ataque es inminente. Como dije, era una caballería realista muy bien preparada, era de lo mejor que había, no había sufrido una derrota, entonces el ataque es fuerte, es inminente, ¿no? Y lo que provoca es la retirada, ¿no? Van retirándose los restos de la caballería patriota, van retornándose a la fila de infantería. Bolívar, que ve todo desde cierta altura, pide que la infantería vaya avanzando lo más rápido posible para poder entrar al campo de batalla, pero sin embargo se dan cuenta que la carga es muy fuerte, entonces van retrocediendo, se corren las voces de que Necochea es capturado, ¿no? Mariano Necochea, que es argentino, que él es el comandante de la caballería patriota. Y ahí es donde solicita según testimonios, se considera que Bolívar considera que la batalla ahí estaba perdida y lo mejor era no perder el 100% de la caballería, ¿no? Hay varias versiones. La más conocida es que el militar Rasuri, un hombre procedente de San Pedro de Yoc, habría dado una mala información. En vez de decir hay que retirarnos, va a señalar hay que atacar. Y es en ese ataque de los húsares del Perú
que cambia toda la situación de la suerte de la batalla. Se le comunica a Errázuriz esta orden y Errázuriz, cuando está regresando, se percata de que por el embiste realista que había dominado todo el campo, más o menos el escuadrón de los húsares, alrededor de 100, 150, 200 caballos, se habían quedado hacia el flanco de retaguardia. Entonces le comenta a Suárez lo que se llama la desobediencia, pero algunos consideran que es la sugerencia de Errázuriz que le comenta y le hace ver a Suárez de que ellos estaban en una posición de flanco de retaguardia. Entonces, ¿qué es la mejor posición para atacar? Esa decisión va a hacer de que se desarrolle una estrategia sorpresa, haciendo que las huestes realistas retrocedan. Frente a esto, el general Canterac va a darse cuenta que están perdiendo y para poder salvar al ejército va a ordenar la retirada. Así es, no sabemos exactamente cómo fue esa toma de decisión, cuánto de eso fue Errázuriz, cuánto de eso fue Suárez, pero lo que sí es cierto, y eso existe documentación, a él después de la batalla se le dice supuestamente que él ha desobedecido, pero que por su desobediencia se ha ganado la batalla. Analizó la situación y decidió que debía darse el ataque. Si fue él que desobedeció o si él le entregó esa información a Suárez, eso no lo vamos a saber nunca. Porque las guerras son así, las batallas son así. Son momentos donde se puede cambiar el curso de una acción y hay que saber aprovecharlos, y eso fue lo que sucedió en la batalla de Junín. Entonces Junín es la apertura hacia la siguiente batalla, y si Errázuriz efectivamente dio esa mala información, pues en esta ocasión esa desobediencia fue clave para una victoria importante, no solamente para el Perú, sino también para toda América hispana. Y tras la derrota en Junín, ¿qué ocurre? Acá, cuando he consultado con historiadores peruanos, hablan mucho de que esta derrota en Junín, más allá de lo que podría significar en términos políticos, sirvió para que el ejército patriota anímicamente se levante, ¿no? Cojan mayor moral, se puede decir. Por otro lado, ¿qué pasó con el ejército realista? Pues exactamente lo contrario, y Canterac lo dice de manera muy evidente. Ha sido un golpe muy duro, y no solamente por la pérdida de efectivos, se calcula, se pierden aproximadamente, dependiendo de las fuentes, si son patriotas o son realistas. Los realistas dicen que 300 caballos aperados, los patriotas dicen que 400, el número de bajas son de 230 aproximadamente, unos 10 oficiales y jefes dentro del ejército realista. Las pérdidas no son muy significativas, pero el impacto de la derrota sí lo es. Y además, sobre todo para Canterac, que Canterac, ese sí, no había sido derrotado hasta ese momento de ninguna de las maneras. Y además por la manera en la que se produce la derrota de Junín, cuando los realistas ya creían que la victoria era suya. Siempre he recordado el poema de Bertolt Brecht: cuando peleaba, se peleaba solo, lloraba solo, celebraba solo. No, estaba todo un pueblo atrás. De modo que Bolívar no tendría sentido discusión ahora, ni diálogo, si no habría tenido atrás a un pueblo movilizado con guerrillas, básicamente guerrillas, pero un pueblo que también entregó todo. Sin embargo, creo que es necesario y es tiempo de enaltecer a estas partidas de guerrillas que han sido casi intencionalmente invisibilizadas de su valiosa contribución en estos 4 años de guerra. En el caso de la batalla de Junín, fue sumamente importante porque veníamos de algunas derrotas y levantó la moral de los peruanos. Los peruanos tenemos que reconocer en esta batalla de Junín, en la heroica provincia de Junín, donde sus ancestros dieron su vida por nuestra patria, la importancia que radicó para justamente consolidar nuestra independencia. Yo estuve en Junín el día 6 de agosto de este año, y para mí una de las alegrías más grandes fue ver cómo toda la población de la región, no solamente de la ciudad de Junín, sino de toda la región de Junín, se apropió de esa celebración y la hizo suya. ¿Por qué?
Porque como nosotros hemos celebrado por tantos años y conmemorado por tantos años únicamente el 28 de julio, le hemos quitado protagonismo a muchísimas personas que estuvieron presentes. Entonces lo que yo le digo a los jóvenes que están viendo este programa es: la independencia fue algo que involucró a todos y todas las peruanos. Y entonces esto es algo que nosotros ahora debemos conmemorar y recordar, que no son solamente algunos de los principales héroes y no fueron solamente personas que vinieron de otros lugares, fuimos también los peruanos y peruanas quienes realmente estuvimos involucrados en este proceso que fue largo, complejo y muy importante.